Asambleas de Dios, Alto Caribe. Una iglesia con propósito, adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Una iglesia para ti y para mí. Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor me los bendiga. Qué privilegio estar aquí delante de ustedes en este altar familiar. Y yo quiero que juntos en familia nos unamos en oración, dándole gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque para siempre la misericordia del Señor ha estado sobre nosotros. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios. Señor, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, oh Dios. Gracias porque tú has estado con nosotros, Señor. Nos has guardado, Dios mío, con tu mano nos has protegido. Has suplido toda necesidad, Señor, y no nos has dejado en vergüenza. Gracias, Señor, por este tiempo, por el que viene, Señor, por lo que vendrá. Declaramos, Señor, bendición, victoria. Declaramos libertad, provisión, sanidad, salvación en tu nombre, oh Rey. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de abrir nuestros ojos cada día, de poder presentarnos delante de ti, oh Dios, en oración, de podernos rendir, Señor, ante tu presencia todos los días en gratitud. Señor, recibe nuestra adoración y como familia en Cristo nuestra gratitud, nuestra reverencia, Señor. Nos rendimos delante de ti en obediencia, en fidelidad, Señor, en compromiso, en santidad delante de ti, porque solo tú, Señor, reinas, solo tú, Señor, tienes el control, solo tú, Señor, es aquel que guarda, provee, bendice. Por eso te damos gracias, oh Rey, por cada uno de nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestra familia. Señor, gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestros hermanos, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bendito el Señor, mi amado hermano. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra. Quiero que me acompañe allí al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 7. Y quiero que estemos leyendo allí en el nombre del Padre y del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece, porque buscamos al Señor nuestro Dios, y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con esos proyectos hasta completarlos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. La ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos enseñes, nos dirijas y nos muestres, Señor, el camino correcto a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito el Señor. Una palabra que el Señor ha preparado para hoy. Una palabra para enseñarnos a edificar muros alrededor de nuestros hogares, o si en algún momento permitiste que aquellos muros se cayesen, reedificarlos de nuevo en el nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos de muros, en tiempos bíblicos las ciudades estaban rodeadas de dichos muros, toda la ciudad rodeada, con puertas grandes, gruesas y fuertes para no permitir la entrada del enemigo. Y eso era lo que hacían estos muros. Los muros daban protección y defensa. Entonces, cuando una ciudad enemiga quería atacar a aquella ciudad amurallada, entonces empezaban a atacarla fuertemente, pero atacaban de una forma especial. Empezaban a romper los mismos muros. Cogían los muros y trataban de hacerles un roto, penetrar aquellos muros para ingresar a aquella ciudad y conquistarla. Así era como podían entrar en aquellas ciudades y conquistarlas. Después de aquellas conquistas, las ciudades quedaban desoladas, las ciudades quedaban destruidas, pero quedaban algunos sobrevivientes. Y los sobrevivientes se reunían
y lo primero que ellos hacían era edificar de nuevo las murallas alrededor de la ciudad antes de edificar sus propias casas. Y esto nos enseña algo precioso, y es que nuestros hogares deben de tener un muro de protección, un muro contra los ataques de nuestro adversario, pero también estar como atalayas vigilando nuestros muros para que el enemigo no nos haga un roto y entre a nuestros hogares y destruya lo que tú y yo, mi amado hermano, hemos ganado con oración. Bendito el Señor. Ahora, si tomamos aquella palabra que hemos estudiado, que hemos leído, y la conectamos a nuestras vidas, la trasladamos del pasado al presente de hoy, nos enseñan algo precioso, y es que tú y yo estamos siendo atacados por nuestro enemigo. Él nos ataca de día y de noche, buscando cómo entrar en nuestros hogares, entrar en nuestros corazones. Por eso es importante aquellos muros, esos muros de protección, esos muros de defensa, esos muros que no nos van a permitir la entrada al enemigo. Porque si aquel adversario entra a nuestros hogares, le permitimos una brecha o dejamos alguna puerta abierta, él va a entrar a destruir nuestro matrimonio, a destruir nuestros hijos, a destruir nuestra economía, a quitarnos la paz, a quitarnos la salud y a acabar con nuestra vida espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado allí, mi amado hermano, porque como dice la palabra, que aquel enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso hay que tener cuidado, y usted y yo tenemos que atender esta palabra de hoy, esta palabra que el Señor nos dice: edifica o reedifica muros alrededor de tu hogar. No dejes tu hogar desprotegido, porque lastimosamente, mi amado hermano, muchos hogares cristianos tienen sus muros caídos, y al tener los muros caídos, entonces el enemigo ha hecho un gran festín, ha hecho un festín con los matrimonios, llevándolos a la infidelidad, ha hecho un festín con nuestros hijos, llevándolos a la fornicación, llevándolos a la pornografía, llevándolos a la droga. Hemos permitido que el diablo entre a nuestros hogares y tome nuestras finanzas y haga con nuestras finanzas lo que él quiere. Y eso no se lo podemos permitir, pero tampoco podemos ser indiferentes ante este suceso, mi amado hermano, tan grave. Un suceso que está destruyendo hogares, matrimonios, hijos, familias, barrios enteros. Tú y yo nos tenemos que levantar, tú y yo nos tenemos que sacudir, tú y yo tenemos que abrir los ojos, tú y yo tenemos que empezar a trabajar por nuestros hogares, trabajar por la bendición, por la paz, por la seguridad de nuestra descendencia. Nos tenemos que levantar, tenemos que empezar a edificar aquellos muros caídos, levantarlos para que sean muros de protección, muros de contención. No permitir aquellas brechas que puedan tener acceso a nuestros hogares. No permitir, mi amado hermano, no permita que el enemigo continúe destruyendo tu hogar. Tenemos que ser cristianos convencidos que somos diferentes, que ya no participamos de las cosas del mundo, que tú y yo tenemos una vida diferente a los demás, una vida en rectitud, en integridad, una vida en santidad. Tú y yo no podemos ser como aquellos hombres del mundo, esos hombres descarados, sin un control propio, que no se preocupan por el bienestar de su compañera o compañero o hijos, que vive su vida
como si nunca fuese a acabar. Vive su vida como si nunca hubiera nada después de la muerte. Mire lo que dice Proverbios capítulo 25, verso 28. Dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y es cierto, mi amado hermano, un hogar sin protección, un hogar con muros caídos, es un hogar sin control, es un hogar sin dirección, es un hogar que el enemigo va a destruir sin misericordia. No nos quejemos, mi amado, cuando la economía esté por el piso, cuando la relación de pareja, allí ya no haya ni relación ni amistad, cuando la relación con los hijos, mejor dicho, se les habla y ya le quieren pegar a uno, ya hasta lo quieren echar a uno de la casa. Por eso el Señor hoy quiere que tú hagas un alto en el camino y que mires alrededor de tu hogar y mires si hay muros caídos. No sé cómo están las defensas, no sé si el enemigo tiene acceso directo a tu hogar. Y allí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tú y yo vamos a empezar a partir de este momento, a partir de esta noche, a edificar nuestros muros. Un hogar sin protección, un hogar con los muros caídos, es como una persona sin control. Termina siendo un títere del diablo. Y tú y yo no podemos permitir que nuestros hogares, que nuestro compañero o compañera, que nuestros hijos sean títeres del diablo. Tenemos que sacudirnos, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a mirar y evaluar si nuestros muros están bien fortalecidos o ni muros hay. Por eso te voy a decir lo importante que son unos muros espirituales alrededor de nuestras vidas y alrededor de nuestro hogar. Porque te voy a decir algo, los muros traen protección. Y aquellos muros que nos protegen nos van a servir para que aquellos enemigos exteriores, aquellas influencias del mundo no entren a nuestros hogares. Y quiero hablarles algo de construcción. Cuando hablamos de edificar muros físicos, aquellos muros para edificarlos se necesita arena, se necesita cemento y se necesita bloques o piedras. Y para tú y yo levantar aquellos muros espirituales también necesitamos materiales o ingredientes. Y lo que necesitamos, en vez de la arena, en vez del cemento y en vez de los bloques, es la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Eso tú y yo lo necesitamos para que se levanten unos muros fuertes, que el enemigo cuando venga a atacar, ¡pim!, se devuelva. Ahora, tú y yo tenemos que estudiar la palabra de continuo. Y así como estudiamos la palabra, también tenemos que orar. Tenemos que colocar nuestros hogares en las manos de Dios, colocar nuestras familias, pedirle al Señor que proteja con un cerco de protección, que mande sus ángeles para que nos guarden. Por eso la oración es muy necesaria, mi amado hermano. La oración es tan necesaria como el desayuno, como el almuerzo o como la comida. Si no desayunamos, si no almorzamos, si no comemos, nos vamos a desnutrir y al final va a ser la muerte. Lo mismo pasa cuando no oramos, leemos la palabra, cuando no nos acercamos al Señor. Nos vamos a desnutrir espiritualmente. Por eso tenemos que alimentarnos. Y tú y yo tenemos que orar, tenemos que clamar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra salud, por las finanzas, por nuestra iglesia, por nuestra comuna, por nuestra ciudad, por nuestra Colombia, por el mundo entero, por las necesidades de aquellos que ni siquiera oran por ellos mismos. Tenemos mucho por qué orar. Entonces, eso es lo que hacen estos muros de protección. Nos protegen a nosotros y protegen a nuestra familia de los enemigos exteriores. Ahora, la oración
te da autoridad. Te da autoridad para que dentro del hogar puedas disciplinar a tus hijos, para que dentro de tu hogar puedas darle testimonio a tu pareja. Tienes que establecer reglas en tu hogar, qué es permitido y qué no es permitido, pero también tienes que amonestar, tienes que corregir y tienes que estorbar. De nada vale si levantas un muro de protección si no limpias tu casa. Así levantes muros y si permites el pecado en tu hogar, hermano, eso es una puerta abierta para que nuestro adversario haga fiesta, haga un festín y nos destruya. Entonces aprendemos que los muros que tú y yo estamos levantando por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del estudio de la palabra, van a ser esos muros que nos van a proteger de los ataques externos. Pero los muros también nos van a servir de contención. Los muros de contención sirven para soportar la presión desde adentro de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque a veces convivir en familia es complicado. Los caracteres de cada una de las personas o integrantes de la familia son diferentes. A veces hay carácter pasivo, otros son caracteres explosivos. Y tenemos que aprender a convivir en los hogares como una familia en Cristo. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que enseñar y también tenemos que exhortar. Especialmente le hablo a los papitos. A veces permitimos mucho pecado. A veces permitimos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. A veces le damos mucha libertad. Y lo que estamos haciendo es entregarlos a las garras del diablo. Y mi hermano, no nos vayamos a quejar después. Tenemos que velar, cuidar, enseñar, disciplinar, exhortar y estorbarle a nuestros hijos. Mira lo que dice la carta a Tito, capítulo 3, verso 8. Esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Ahora, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es enseñarles la palabra a nuestros hijos. Eso es lo bueno. Sabemos que hay presión en el hogar, sabemos que a veces hay conflictos, sabemos que a veces nuestros hijos nos quieren llevar la delantera, pero tú y yo tenemos que enseñarles, mi amado hermano. Así en nuestro hogar haya presión. Bueno, que no haya presión por contienda, sino presión por no escuchar la palabra. Así no quieran escucharla, así cierren sus oídos. Tú y yo no podemos callar. Tú y yo tenemos que hablarle a nuestros hijos. Tú y yo tenemos que presionar a nuestros hijos a que escuchen la palabra. No podemos permitir que ellos hagan lo que quieran hacer. Es cierto que son diferentes, es cierto que es un nuevo tiempo, es cierto que estamos en un mundo tecnológico, pero no se los vamos a entregar al enemigo fácilmente, mi amado hermano. Por eso tú y yo tenemos que ser de testimonio. El carácter que debe premiar en nosotros es el carácter de Cristo, y tú y yo tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. Quiero mostrarte también una cita bíblica. Proverbios capítulo 19, verso 18. Mira lo que dice: corrige a tu hijo antes que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. ¡Qué palabra tan dura! Y cuando ese verso dice acerca de la muerte, estamos hablando de los dos tipos de muerte: la muerte espiritual y la muerte física. Mi amado, nuestros hijos tienen que tener la seguridad que pasar por alto los límites establecidos de la casa. Ellos no se pueden hacer los locos con las reglas de la casa.
Si en algún momento ellos violan aquellas reglas, ellos no tienen en cuenta esas reglas, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un castigo. Te voy a decir por qué. Porque si no hay una consecuencia o si no hay un castigo, la desobediencia y la rebeldía estamos permitiendo que viva en ellos. Estamos abriendo una grieta en su corazón para que se pierdan. Que Dios nos guarde de permitir que nuestros hijos se pierdan por causa nuestra. No podemos permitirlo, mi amado hermano. Tenemos que estorbar. Como padres tenemos que disciplinar. Y cuando hablo de disciplinar no estoy hablando de correa, porque la disciplina significa ejemplo y educación. Bendito el Señor. Tú y yo tenemos que cuidar a nuestros hijos. Aquellos muros espirituales que estamos levantando nos van a ayudar para echar fuera al diablo, para no permitir que aquellas obras de las tinieblas entren, que el enemigo se choque con esos muros espirituales y no pueda entrar. Pero tú y yo, dentro de aquellos muros, tenemos que gobernar, tenemos que disciplinar, tenemos reglas. Y el Señor te está llevando a que tomes el control del hogar. Es que a veces uno se encuentra con unos padres que oran y ayunan y lloran por sus hijos, pero nunca les estorban, nunca les disciplinan, nunca los llevan por ese camino del bien. No olvidemos que el hijo necio avergüenza a sus padres. Y quiero cerrar con este versículo. Proverbios capítulo 25, verso 11. Miremos lo que dice. Manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Está como un poco enredado ese versículo, pero lo que está diciendo es que cuando tú y yo hablamos verdad, cuando tú y yo hablamos lo que conviene, cuando tú y yo hablamos para que las cosas cada vez sean más correctas, entonces ante los ojos de Dios va a ser hermoso como el oro o como la plata. Por eso, mi amado hermano, tenemos que tener una comunicación directa, una comunicación sincera con nuestros hijos y con nuestra pareja. Tenemos que expresar aquellas cosas que hemos observado en nuestros hijos, aquellas cosas que no están bien. No tengas temor, mujer, llámale la atención a tu esposo. No tengas temor, varón, llamar la atención de tu esposa. Padres, no tengan temor de llamarle la atención a sus hijos. Si no ponemos atención a lo que el Señor está hablando hoy, entonces la armonía de los hogares se puede acabar. La cercanía allí en la pareja se puede terminar. Y podemos permitir que el enemigo entre, nos destruya y haga con nosotros lo que les dé la gana. Eso no lo vamos a permitir. Por eso vamos a levantar muros de protección, muros de contención. Vamos a hacer atalayas vigilantes. Vamos a estorbar, vamos a enseñar, vamos a limpiar el camino. Que nuestros hijos nos lo agradezcan cuando estén ya mayores. Que nuestros hijos agradezcan aquella exhortación, aquella enseñanza y aquel ejemplo que les dimos. Bendito el Señor. Yo quiero que allí oremos y demos gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos, Señor, que debemos de levantar muros, aquellos muros caídos, aquellos muros que han sido destruidos por malas decisiones, por permitir el pecado, por darle rienda suelta a la carne, por entregarle el control a nuestro adversario. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a levantar aquellos muros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, amarla, apasionarnos, vivirla y aplicarla. Ayúdanos, Señor, a hacer testimonio y que siempre seamos aquella luz en medio de las tinieblas.
Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor. Mi amado hermano, el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja en esta semana y le declaro bendición y éxitos a tu vida y hogar en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Asambleas de Dios, Alto Caribe. Una iglesia con propósito, adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Una iglesia para ti y para mí.